¿Viste cómo es? No es una cuestión de género, pero viste cómo es. Parece. Una Panasonic. Bueno, ¿quién te dijo? Muy parecida. A ver, hacer. No conté. No pasa nada. Acá queda como una persona. No me después me... Sí, él también. Dentro un rato después cuando... Vamos a tener que empezar a cobrar la... Ah, te tengo que mandarle la vieja. ¿Cuál? Con AM 1440 para toda la región, y bueno, damos las gracias a Rolo, que está en Estudios Centrales recibiéndola y transmitiéndola para toda la región. A partir de este momento entonces iniciamos Charlas de Café, la charla número 81, y es la primera de los primeros 12 años de Charlas de Café. ¿Qué me tocaba decir a mí? Ah, bien, voy a inventar entonces cuando me olvide. Pero simplemente quería decirles que hoy nosotros somos los vecinos que consideramos que debemos fortalecer permanentemente la memoria y la identidad del Partido de la Costa. Entonces, comentarles que dentro, además de Agustín Rossi, quien lo va a acompañar también, va a estar el doctor Juan de Jesús. Juan de Jesús Juan de Jesús está muy relacionado con este libro que tenemos aquí, que acompaña también el libro en la presentación de Agustín Rossi. Este libro es la historia del Partido de la Costa, desde 1935 hasta 1983. ¿Y por qué le damos importancia a esta mirada con estos dos libros y con estas dos personalidades, Juan de Jesús y Agustín Rossi? Porque Juan de Jesús es quien construyó el Partido de la Costa ideológicamente, políticamente, durante muchos años. Fue el primer intendente elegido democráticamente en 1983. A partir de eso, una construcción sobre un partido inventado por los militares en el 78, y fue quien se puso al hombro esto que era casi médanos y arenales nada más, y se convirtió en este Partido de la Costa que hoy todos estamos disfrutando. Por eso él está aquí, también para acompañar la presentación de Agustín, y el libro de Agustín obviamente es la construcción del futuro. Entonces tenemos precisamente los dos recorridos y nos parecía importante tenerlos aquí. Esto está a disposición de ustedes, por supuesto, en la entrada, junto con el libro de Agustín. Eso. Cuando los que hayan adquirido los libros, nosotros vamos a disponer dos mesitas, lapiceras correspondientes para Juan y para Agustín, para que firmen los libros correspondientes. Si a ustedes les parece bien, después organizaremos dos colas, porque también nos parece importante que dos personalidades que han construido la región y el país, diputado y ministro de Defensa, que han construido el país precisamente, tengamos una dedicatoria en el libro. Me parece que el libro lo convierte dentro de la biblioteca en un incunable, y además esto de pensar siempre, nosotros siempre consideramos que un libro es como una caja, un cofre de recuerdos, que uno lo puede tomar de su biblioteca en cualquier momento y lo puede hacer. No tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el cariño, con esto de tenerlo cerca, esto que estoy haciendo yo, y poder relacionarnos con otros desde la imagen del libro y poder decirle, mira, en esta página está lo que a mí me interesa más. Esto es como una obra de arte. Vieron que la obra de arte no es que les interesa todo. A veces está hecha simplemente para que un pequeño pedacito sea importante para uno, que es el que disparó el recuerdo o la coincidencia con las palabras que aquí se dicen. Bueno, es exactamente nada más y nada menos que eso. Ahora le cedo la palabra a Maribel, que está en las gateras desesperada. Gracias. Creo que no hay nadie que no nos conozca, pero bueno, corresponde. Les damos la bienvenida. Somos el señor Abel Acevedo, quien me precedió, y quien les habla, Maribel Cano, responsables de este ciclo, que como decía Abel,
en el 2019 es la 12ª edición, temporada, con la charla número 81, y con esta temporada que coincide con un hecho tan significativo para los argentinos que son las elecciones. En octubre elegiremos nuevo presidente. Y creemos que esta charla de hoy, y todas las que hemos tenido, y seguramente las que vendrán este año, son para trabajar la conciencia personal, la conciencia de asumirnos como sujetos de derecho. Un año donde hasta octubre, decía, este trabajo tiene que ver con la información, con buscar fuentes, con debatir, y esto lo hacemos nosotros, más allá los políticos y los referentes correspondientes harán su trabajo. El nuestro es llegar lo más fortalecidos posible a octubre, para, bueno, ejercer esta acción que parece tan sencilla como votar, pero con la plena convicción de lo que estamos haciendo. Como decía, este trabajo de informarnos, de buscar, de leer entre líneas, de chequear información, de comparar, de confrontar, me parece que es un trabajo interesante. Agustín ya estuvo en el 2015, no sé si alguno estuvo en ese momento, cuando él era ministro de Defensa, presentó su libro Hombre de Palabra. Y hoy este libro, que actúa de compilador, 19 autores, 6 son mujeres, buen dato y buen promedio, me parece que más que augura un buen año, hay otro camino. Y para nosotros, ojalá que para nuestro trabajo personal y para el de ustedes también, eso sea símbolo y signifique un año de trabajo, de esfuerzo, pero también de recupero de conquistas perdidas. Agustín estaba dando una nota, creo que no alcanzo a ver, la luz no me permite, si ya están en condiciones. Lo invitamos a Agustín Rossi a que se acerque al escenario. Delfina Rossi, que es uno de los capítulos del libro Ella es Irresponsable. Acá está dando una nota. Al doctor Juan de Jesús. Tenemos a otro responsable de uno de los capítulos. Sí, un autor. Acá está. Muy bien. Gracias, Sergio. Gracias. ¿Y? No. Y creíamos que, bueno, que como decía Abel, con el marco del libro de la historia del Partido de la Costa, que mejor que Juan, invitarlo a Juan a que nos acompañe esta noche y que él dé la bienvenida a este ámbito. Ahí viene Agustín. Para recuperar la dignidad, sobre todo, ¿sí? Amigos, esta noche costera, bellísima, porque la verdad tuvimos ahí algunas charlas
con el de arriba, para que hoy nos acompañe. Gracias, Delfina, que ayer tuvimos oportunidad también en el marco de la Feria del Libro tener una charla de relatos feministas, así que gracias por tu mirada y tu aporte también, a Sergio también. Y bueno, señores, amigos, todo suyo, hay otro camino. Le invitamos a Juan de Jesús entonces que haga un poquito la presentación. Tomen asiento, esto es una charla de café. No hay problema. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos, vecinos que nos acompañan en nuestro municipio turístico. La verdad que debemos agradecer, quienes somos creyentes, a Dios que nos dé este paraíso, que nos dé este encuentro y esta manera de poder disfrutar de la naturaleza, pero al mismo tiempo interactuar, interlocutar entre nosotros, sentirnos vivos y ver que la cultura nos atraviesa. Y bueno, la identidad social se construye, se modifica, se cambia, se mantiene a través del uso discursivo. Así que la palabra en estas instancias viene también a posesionarnos en nosotros, y como bien decía recién Maribel hace un ratito, también estamos en la presentación de este libro de Agustín Rossi, que dice hay otro camino. Y ese otro camino no viene solo, lo tenemos que descubrir. Y en este descubrir está nuestra inteligencia para poder ver la luz, nuestra voluntad para ver hacia dónde inclinamos nuestra decisión, y la libertad de poder decidir y tratarlo. Y nos toca un momento difícil, donde casualmente la palabra, la manipulación de la palabra, la retórica manipulada, la construcción de determinados usos de la palabra, nos hacen a veces dudar, trastabillar, confundir. Entonces, lógicamente, que la democracia, que creíamos que era el lugar donde podíamos realizarnos, poder tener la oportunidad de poder realizarnos como personas, realizarnos como familia, realizarnos como sociedad, travestada, es cambiada, y nos hacen cambiar nuestra voluntad. Por eso hoy este encuentro, Agustín, acá contigo, y en este encuentro también de charlas de café, que para los que vivimos acá ya es tradición, es un faro, es una referencia, y acá con mucho gusto hemos venido. Acá me invitaron una vez a una charla, y yo digo, ¿de qué? Y me dice, entonces me pusieron un título, yo me tocó ser legislador, y me dice, el título es este. Dice, ¿de qué trabaja un legislador cuando dice que trabaja? La verdad que me gustó el desafío, me puse a pensar, y así como estaban ustedes, estaban también un grupo de personas, y empezamos a entrevistarnos entre nosotros, y se fue construyendo una cuestión que yo creo que nos satisfizo a todos, porque realmente develamos una serie de cuestiones importantes. Pero bueno, lo importante hoy es Agustín, lo importante es felicitarlos a Maribel y a Abel por todo lo que hacen, y todo el grupo de gente que lo acompaña, porque no están solos, hay un montón de gente que lo acompaña, uno haciendo torta, otro haciendo café, otro con el micrófono, otro con la radio, no, toda esta cuestión. El Partido de la Costa tiene 14 localidades, como bien dijo recién Abel, fue una decisión del Partido de General Lavalle, nosotros formamos parte del Partido de General Lavalle, hoy son 14 localidades a lo largo de 100 kilómetros de la costa, estamos próximos a los 90.000 habitantes, de esos 90.000 habitantes, 33.000 están concurriendo a las escuelas, están escolarizados, y de esos 33.000 hay 4.326 que están cursando estudios terciarios, en los institutos terciarios y en las distintas universidades que aquí tenemos, la Universidad de la Atlántida Argentina, la universidad local, pero también tenemos la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, hace ya 10 años que hace el CBC, muchos chicos en vez de tener que irse a hacer el CBC a otro lugar, lo hacen aquí, y muchos pueden, ese paso previo al ingreso a la universidad, lo pueden hacer. Y el municipio local los prepara, porque a veces dice, el acceso, la entrada a la universidad igualitaria para todos, que todos entren sin tener que rendir examen. Y esto que parece una cosa que, qué bueno que es así, no es tan bueno
sino en la línea de partida está aquel que pudo tener calefacción, que pudo tener computadora, que pudo tener una familia constituida, pudo tener un montón de cosas, y aquel otro que no pudo tener todas estas cuestiones. Lógicamente que ese desafío del punto de partida es distinta. Por eso a veces se degrana, en el segundo año o tercer año empieza a degranarse, y por lo general son los chicos que nosotros queremos que realmente puedan hacer. Entonces se los prepara para que tengan un buen examen de preingreso y puedan seguir. ¿Cómo será esto? Que la Universidad Nacional de Buenos Aires está funcionando acá y ya estamos en la segunda promoción de la Escuela de Economía. Han salido ya, tenemos contadores públicos que han egresado de aquí. Es más, estaba el planteo para hacer la escuela la carrera de ingeniería, y claro, la universidad nos exigía tener por lo menos 40 alumnos para empezar. Y claro, tenemos montones de psicología, pero en ingeniería muy poco, y no lo pudimos hacer. Son cuestiones que en este otro camino tenemos que plantear también, que en ese país que queremos construir, cuáles son los profesionales que tenemos que hacer. Porque no es solamente una universidad ser un lugar donde se forman solamente profesionales y son carreras. Tiene que salir de ahí para servir al país, servirse a sí mismo en su realización, pero también ver cómo servimos al país. Y ahí creamos la mancomunión que nos hace satisfacer y ser plenos para todos los demás. Así que bueno, introducción aparte, cumplí, a ver, bueno, gracias Agustín por estar con nosotros, gracias Delfina, además tuve un lindo encuentro con lo que tenemos acá. Estoy viendo muchas chicas, niñas, trabajamos mucho por igualdad de género, política de género, aquí se trabaja y se articula y se transversaliza en todas las acciones, así que ya hay un grupo, has podido constatar, con mucha actividad, mucha dinámica, y ayer creo que había lecturas, ¿no? Lecturas feministas, entonces empezaban a... Mira, bueno, entonces, así que bueno, eso también forma parte de nuestra cultura. Agustín, gracias, y contigo la palabra, que quienes te quieren escuchar. Y gracias por estar. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias a los compañeros que hacen charlas de café. Es la segunda vez que yo estoy acá. También la otra vez fue presentando un libro. En esa oportunidad era Hombre de Palabra, que es un libro que recoge de alguna manera mi primera experiencia como jefe de bloque en la Cámara de Diputados, y ahora presentando este libro que es Hombre de Palabra, que es otro camino. Me quedé con lo anterior, y que en realidad yo oficio de compilador, y cuento un poquito cómo fue elaborado, ¿no? Hay otro camino, es un libro que surge de un trabajo durante todo un año de un grupo de economistas, entre los cuales están de los más conocidos, Mercedes Marco del Pon, Alejandro Banoli, el grupo de economistas que trabaja en el Instituto Movilizador del Fondo Cooperativo, bueno, Sergio, Delfina, y otros tantos más que acompañan o que conforman el equipo de economía que me acompaña en esta idea de la precandidatura presidencial. Y cuando empezamos en febrero del año pasado con la idea de la precandidatura o candidatura presidencial, nosotros, además de recorrer gran parte de la provincia de Buenos Aires y gran parte de la Argentina, también individualizamos que el debate político electoral durante este año iba a transitar como uno de los caminos fundamentales, uno de los ejes fundamentales, el camino económico. No de manera excluyente, pero sí nos parecía que la economía iba a ser un eje de los más representativos a la hora del debate político electoral. Entonces decidimos y que empezamos a conformar un equipo que nos reunimos durante todas las semanas, durante el año pasado, y al final del año el grupo decidió condensar todos los trabajos que se venían realizando en el marco de este libro.
Entonces el libro tiene análisis, tiene diagnóstico, tiene mucho de propuestas. Hay análisis macroeconómicos, hay propuestas para la microeconomía, tiene un capítulo destinado a la cuestión comercial y a cómo funciona la relación comercial y el comercio exterior en Argentina, las importaciones y las exportaciones. Tiene un capítulo que escribió Claudio Scaletta, que lo deben conocer, es un economista y periodista que escribe todos los domingos en el suplemento Cash de página 12, que también integra nuestro equipo, dedicado específicamente a las economías regionales, y obviamente también tiene una mirada sobre lo que pasa hoy en el mundo y lo que está haciendo el gobierno de Cambiemos. Así que, primer motivo del libro, queríamos mostrar todo lo que hicimos y todo lo que pensamos, por sobre todas las cosas. Segundo motivo, nosotros creemos que hay una intención claramente del liberalismo y del gobierno del presidente Macri de plantear como su política económica que es el único camino posible, que no pueden hacer otra cosa, que lo único que se puede hacer en la Argentina es aplicar esta política económica, que los argentinos vivimos por encima de nuestras posibilidades durante 12 años y que ahora tenemos que pagar de alguna manera esa idea de vivir por encima de nuestras posibilidades en esos 12 años que nosotros gobernamos. Entonces este es el único camino. La inevitabilidad de las políticas económicas que se llevan adelante, planteado de esa manera, también viene acompañado con la descalificación, porque si este es el único camino serio, el único camino racional, todo lo que aparece en desacuerdo con estas políticas económicas es acusado de voluntarista, populista, demagogo y todo lo que gentilmente nos dicen habitualmente cada vez que aparece el debate en el escenario público. No es nuevo. En la década del 80 del siglo pasado, Margaret Thatcher decía exactamente lo mismo, patentó la frase no hay otra alternativa, con las siglas en inglés TINA, There is no alternative, y con eso lo repite el gobierno macrista hoy. Lo que nosotros intentamos hacer es transmitirle a los argentinos que simplemente lo que dice el gobierno es mentira, que no es verdad que es el único camino, que es el camino que eligió el gobierno, que hay otro camino que tiene que ver con la recomposición de los ingresos de los argentinos, que tiene que ver con el fortalecimiento del mercado interno, que tiene que ver con el desarrollo de un país industrial, con un proceso de sustitución de importaciones, con poner el sistema financiero pero vinculado claramente con el desarrollo productivo del país, y esto es lo que nosotros queremos explicitar claramente que es lo que sucede hoy en Argentina. Y el tercer elemento, que nosotros lo colocamos acá, o que me parece importante señalar, es algo que me pasó a mí personalmente. En febrero, cuando empecé a recorrer la Argentina, febrero del año pasado, cuando empecé a recorrer la Argentina, la demanda que tenía de los compañeros, de los vecinos y demás, era la crítica, ¿no? El enojo con las políticas económicas, el enojo con la reforma previsional. Recorría la provincia de Buenos Aires y me encontraba con los empleados del Banco Provincia enojados por que le habían reformado el sistema previsional, con los docentes que no pudieron acordar durante todo un año su paritaria, con los farmacéuticos preocupados porque iba a ingresar Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. Eso, que era una demanda de crítica, de decirme, che, quéjense más fuerte, o los tarifazos, ¿no? Fue mutando. Y yo lo que siento que ahora, en cada uno de los lugares, en cada una de las regiones donde voy, lo que me dicen es qué van a hacer ustedes para salir de esta crisis. ¿Qué es lo que proponen ustedes para salir de la crisis económica a la cual nos está llevando este gobierno? Porque la sensación, no errónea, pero generalizada del conjunto del pueblo argentino, que nos van a dejar, esta vez sí, una pesada herencia, que nos van a dejar una economía con un nivel de condicionamiento enorme, y qué es lo que vamos a hacer nosotros como para tratar
sacar a la Argentina de la crisis. Y entonces ahí también sale una idea, digamos, ¿no? Una necesidad. Bueno, empecemos a hablar de propuestas. Empecemos a decirle a los argentinos que nosotros tenemos una mirada y que creemos que somos capaces de sacar a la Argentina de esta crisis. Y el otro elemento es ya más de carácter político, por decirlo de alguna manera, que es mi valoración política y que es el lugar en donde yo creo que tiene que ubicarse nuestra fuerza política durante este año en el proceso electoral. El 70% de los argentinos hoy son críticos con el modelo de Macri. Con esos argentinos tenemos un gran acuerdo en el desacuerdo. No lo queremos más a Macri el 10 de diciembre del 2019. Hay que tratar de convertir ese acuerdo en el desacuerdo en un acuerdo hacia el futuro, que es lo que queremos hacer de la Argentina a partir del 10 de diciembre, del 2019. Ahora bien, ese 70% de argentinos no son todos peronistas, menos aún son todos kirchneristas. Habremos muchos peronistas y habremos muchos kirchneristas en ese porcentaje, pero hay un porcentaje de la sociedad que no está de acuerdo con Macri, pero que no se identifica en forma primaria con nosotros. Con esos argentinos, yo siento, seguramente es así, tenemos diferencia de mirada con respecto al pasado. No todos pensarán lo mismo que yo, o que quizás la mayoría de los que estamos acá, tendrán el mismo balance positivo de los 12 años y medio de gestión en donde nosotros estuvimos en el gobierno, porque seguramente en alguna elección nos votaron en contra. Con esos argentinos tenemos diferencia en el pasado, y yo estoy convencido que el macrismo nos va a querer hacer discutir sobre el pasado. Ahora, esas diferencias en el pasado que existen, nosotros tenemos el desafío de convertirlas en coincidencias en el futuro. Entonces, podemos tener diferencias en el pasado, pero podemos caminar juntos para construir un futuro común. Entonces, lo que yo creo que nuestra fuerza política tiene que empezar a hablar de cómo hacemos para construir el futuro. De cómo hacemos para construir el futuro de todos los argentinos, de la mayoría de los argentinos, porque esto también lo decimos y es parte del título del libro. El libro dice economía para una mayoría, para la mayoría. Nosotros estamos convencidos que este gobierno gobierna solamente para un determinado sector social o determinados sectores económicos que no deben superar en términos poblacionales más del 5% de la población argentina. El resto de los argentinos están perjudicados por estas políticas económicas, aunque algunos por otras miradas ideológicas o lo que sea, seguirán acompañando al gobierno. Entonces, estas cuatro cosas están presentes en la idea del libro. Tener una propuesta, hablarle a los argentinos del futuro, plantear claramente la idea de decirle a los argentinos que hay otro camino posible, que es mentira, que este es el único camino. Está apareciendo tenuemente y no tan tenuemente, durante la campaña electoral seguramente, algunas voces que plantean cambios cosméticos con el modelo. Yo creo que ese es un gran error, quiero decirlo con claridad, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros tenemos que ser disruptivos en materia económica si llegamos al gobierno el 10 de diciembre del 2019. Tenemos que cambiar el modelo de acumulación económica que existe en la Argentina. Tenemos que cambiar la mirada de la política en la Argentina, que es una política que mira más hacia afuera que hacia adentro de la Argentina. Y además, el discurso hegemónico de los periodistas es cómo van a hacer para pagar la deuda. Entonces, la primera pregunta es, está mirada hacia afuera, no está mirada hacia adentro. Siempre ponen el caballo detrás del carro, y esto es lo que intentan hacer. Entonces, ante los discursos de ser políticamente correcto, yo creo que esta propuesta es una propuesta fuertemente racional, pero racionalmente dirigida al crecimiento de los argentinos, dirigida a mejorarle la vida a los argentinos. No hay que esconderse detrás de la racionalidad para no hacer los cambios que los argentinos nos van a exigir. Porque en esto también
me parece que nosotros tenemos que tener claridad de lo que queremos hacer. Nosotros somos una fuerza política como la que somos. Nuestro mayor capital, y si hoy nosotros tenemos posibilidad de ganar las elecciones en este año, es el cariño del pueblo argentino. Entonces lo que no podemos hacer es llegar al gobierno para perder el cariño del pueblo argentino. Entonces yo para eso no estoy dispuesto. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo el PT en Brasil fue el segundo gobierno de Dilma y el plan económico que aplicó el segundo gobierno de Dilma. Porque ese plan económico era un plan económico de características neoliberales, que agredió al pueblo brasilero y a su base electoral. Y entonces descalzó al partido de su base electoral. Cuando la derecha aplica una política de ajuste, no es lo mismo que cuando lo aplica una fuerza política progresista o una fuerza política nacional y popular, porque la derecha aplica una política de ajuste y no descalza gran parte de su base electoral, porque están de acuerdo con eso. Entonces nosotros en eso tenemos que tener muchísima claridad, y esto es más o menos lo que intentamos hacer en el marco del libro, digamos, ¿no? Bueno, dicho esta introducción sobre el porqué del libro, los objetivos que perseguimos y mi mirada sobre la cuestión del análisis político electoral, desde donde creo que tiene que cabalgar nuestra fuerza política, lo quiero decir claramente, compañeras y compañeros. Nosotros tenemos que tener una propuesta, tenemos que decirle a los argentinos qué vamos a hacer a partir del 10 de diciembre del 2019. Los compañeros que creen que solamente por los desaguisados económicos de este gobierno automáticamente nos van a depositar a nosotros en el poder, yo creo que eso no es así, no va a ser como si fuesen vasos comunicantes. Nosotros necesitamos reenamorar al pueblo argentino, necesitamos despertar sueños, necesitamos despertar expectativas, necesitamos despertar un nuevo sueño emancipatorio al conjunto del pueblo argentino. Necesitamos enamorar al pueblo. Y enamorar al 50 más 1. Al 50 más 1 no, porque si es el 50 más 1 nos van a hacer fraude. Entonces tenemos que ganar por mucha diferencia las elecciones, las elecciones, y para eso necesitamos de todos, digamos, ¿no? En esto también a veces siempre es como que en la política hay una contradicción. Gramsci mismo la planteaba en algún momento. Cuanto la coalición política electoral parece ser lo más amplia posible, parece que pierde identidad ideológica o precisión ideológica, y cuando sos más cerrado tenés mayor identidad ideológica. Bueno, nosotros necesitamos una coalición electoral lo más amplia posible que tenga identidad ideológica. Este es el desafío. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Nosotros lo pudimos hacer? Sí, lo pudimos hacer. A mi criterio, el momento más rico en transformaciones de nuestra política, de los 12 años de gestión de Néstor y Cristina, fueron después de la 125 hasta la nacionalización de YPF, y allí tomamos una cantidad de medidas que son fuertemente identitarias tienen fuerte identidad desde el punto de vista ideológico, pero lograron amplios niveles de consenso. El 80% de los argentinos estaba de acuerdo con la nacionalización de YPF. Cuando Cristina decidió la asignación universal por hijo, no hubo ninguna voz que estuviese en contra. Entonces me parece que este es el camino que nosotros tenemos que tomar. Lo que sí está claro que tenemos que construir una propuesta que le llegue a todos los argentinos, no una propuesta que nos guste solamente a nosotros, porque si nos gusta solamente a nosotros será la mejor propuesta, la más linda, la más bella, la enmarcaremos en un cuadrito y estaremos dentro de un año de vuelta, seguiremos estando en la oposición. Y el desafío nuestro es volver a estar en el gobierno. El otro día, no sé, me gustó en una de las tantas presentaciones que hice un compañero que dijo: nosotros resistimos mucho y resistimos bien en la oposición, Fernanda Raberta en Mar del Plata. Resistimos mucho y resistimos muy bien en todo este tiempo, y demostramos que podemos ser eficaces desde el punto de vista de la oposición, pero no nos realizamos como fuerza política en la oposición, nos realizamos en el gobierno cuando podemos hacer las transformaciones necesarias y mejorarle la vida al conjunto de los argentinos. Bueno, voy a empezar con las ideas que están enmarcadas en el libro.
Nuestro análisis es que el 10 de diciembre del 2019 la Argentina va a estar en una profunda recesión económica. Va a tener 2 años de recesión económica, seguramente de punta a punta entre el 2015 y el 2019 va a haber una caída de 4 puntos del PBI. El PBI per cápita va a caer entre el 6 y el 8%, la Argentina va a estar hiperendeudada, casi con un 100% del PBI, y vamos a tener una inflación alta. Pero lo peor de todo es que vamos a tener la Argentina y el pueblo argentino absolutamente empobrecido, producto de las políticas económicas que van a llevar adelante. En un escenario de recesión económica, con este contexto internacional, la única manera de sacarla, de quebrar ese escenario de recesión económica y generar una etapa de crecimiento económico es aumentar la demanda. Para aumentar la demanda hay un único camino, que es mejorarle los ingresos a los argentinos. Entonces nosotros proponemos el 10 de diciembre del 2019 devolverle el mismo poder adquisitivo que tenían el 10 de diciembre del 2015 a las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, las pensiones no contributivas, las pensiones por discapacidad y las jubilaciones en la Argentina de manera de cerrar un ciclo de recesión económica e iniciar un proceso de crecimiento económico. Junto con esto, claramente hay decisiones que se caen de Maduro. Saludo al compañero Maduro, digamos. Pero decisiones que son absolutamente necesarias. Vamos a derogar la perversa reforma previsional que hicieron en diciembre del 2017, compañeros y compañeras. Y vamos a iniciar un periodo en donde las paritarias en la Argentina sean libres, sin piso y sin techo, para que los compañeros trabajadores de cada una de esas negociaciones paritarias puedan recuperar poder adquisitivo del salario. Seguramente si ustedes mañana van y le dicen a alguien que van a hacer todo esto, le van a decir dónde van a sacar la plata. Bueno, entonces, usted veía que vos le decías a tu marido, ¿y dónde va a sacar la plata? Ya te vi. Así que, bueno, el cálculo nuestro de que entre el 45 y el 50% de esa inversión se recupera con actividad económica. El resto lo vamos a recuperar con otro tipo de medidas, adecuar algunas alicuotas del sistema impositivo argentino de manera tal de hacer recaer gran parte de la recaudación impositiva en los que más tienen y no en el conjunto del pueblo argentino, que es el que más afectado está con ese peso impositivo. Vamos a bajar la tasa de interés. Hay que bajar la tasa de interés. La tasa de interés es imposible que la tasa de interés en la Argentina siga siendo la que tenemos hoy. Hoy lo ponen como gran logro que bajaron la tasa de interés al 58%. Somos el país en el mundo que tiene la tasa de interés más alta. La Argentina con Macri es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional. Tenemos la cuarta inflación en el mundo. Somos el país que tiene la tasa de interés más alta del mundo. Este es el regreso al mundo que nos prometió Macri. Bajando la tasa de interés, el Tesoro se ahorra una cantidad de miles de millones de pesos que paga de interés por día, y al mismo tiempo vamos a volver a tener lo que hoy el Fondo Monetario le impide al Banco Central, que es darle la rentabilidad que tiene el Banco Central al final del año, transferírsela al conjunto del Tesoro. Entonces, la verdad es que creo que problemas para tomar una decisión política de esas características nos vamos a tener. Tampoco creemos que una decisión de esas genere, primero porque no creemos que la emisión genere inflación, pero que una decisión de esa genere inflación habida cuenta del escenario recesivo que va a existir en la Argentina. Lo que va a generar es fundamentalmente una fuerte actividad económica. Si bajamos la tasa de interés, también hay que decirlo, hay que regular el mercado de capitales. No existe lo que pasa hoy en Argentina, existe solamente para favorecer a unos cuantos, porque cuando uno ve cómo es la evolución de la tasa del endeudamiento externo con la evolución de la fuga de capitales, son curvas exactamente paralelas. Es decir, que parte del endeudamiento que nosotros tenemos se va en fuga de capitales. Como decía Atahualpa, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, porque el endeudamiento nos lo quedamos nosotros y fugan capitales algunos vivos. Entonces nosotros tenemos que regular claramente el mercado de capitales, porque además seguramente nos van a dejar en un escenario
deficitarios desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista comercial externo. Entonces, este es el esquema con el cual nosotros tenemos que salir en diciembre del 2019. El 2020 es, de los próximos 4 años, el año de menor cantidad de vencimientos externos. El año de menor cantidad de vencimientos externos. Es alto, pero es el año de menor cantidad de vencimientos externos. Nosotros creemos que ese año nosotros tenemos que aprovecharlo fundamentalmente para parar la economía argentina. Porque es la ventana que tenemos para parar la economía argentina y después iniciar un mecanismo de renegociación de todo el plan financiero que tiene el gobierno, que es incumplible para este gobierno y para cualquier otro. Entonces, esto hay que hacerlo. La verdad, el que se quiera enojar, que se enoje, pero no tiene por qué enojarse, porque este mismo gobierno, a los 2 meses de haber hecho el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, renegoció ese acuerdo. Por lo tanto, hay que quitarle dramatismo a esto. Un gobierno de un signo político distinto al que gobierna actualmente, al cual se le privó discutir este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso de la Nación, tiene todo el derecho y toda la legitimidad para poner en debate claramente el acuerdo nuevamente con el Fondo Monetario, Internacional. Entonces, nosotros vamos a plantear una renegociación con el único objetivo de que no nos afecte el crecimiento económico. La Argentina tiene que volver a crecer entre el 3 y el 4% anual para volver a generar empleo y para volver a generar crecimiento económico en nuestro país. Y este es el desafío que tiene la Argentina. Nosotros no creemos que los problemas de la Argentina se resuelvan con ajuste fiscal. Los problemas de la Argentina se resuelven con crecimiento económico. Podemos identificar los mismos problemas, pero los problemas de la Argentina se resuelven con crecimiento económico. El 45% de la capacidad instalada de nuestra industria está ociosa. He visto en semanas anteriores como... porque hay cosas que son muy simbólicas, ¿no? A mí me pareció, porque nací en una casa en donde existía eso, digamos, ¿no? Una máquina de coser Singer, ¿no? Vieron que cerró la única planta de fábrica de máquinas de coser que existía en Córdoba, dejó una cantidad de trabajadores, casi 100 trabajadores en la calle. Esos trabajadores, además de la máquina, en realidad están afectados por la importación de máquinas chinas que no tienen la posibilidad de competir bajo ningún punto de vista. Entonces, lo que nosotros queremos decir con claridad es lo siguiente: Macri tiene una mirada antigua del mundo. Espero que este paso del G20 por acá le haya abierto un poquito la cabeza. Asumió el gobierno pensando en que en el mundo existía globalización comercial. En el mundo no existe más globalización comercial. En el mundo lo que existe es globalización financiera. El gran karma que tiene el mundo es que la economía la domina el sistema financiero. No vivimos en un capitalismo productivo, vivimos en un capitalismo financiero. Esto es lo que está pasando en la Argentina. El capitalismo productivo es el capitalismo al cual Perón decía que había que proteger al capital y al trabajo y discutir la rentabilidad en el 50 y en el 50, al 50-50 que decía Perón. Bueno, eso no existe hoy acá. Los precios de los commodities, en la mayoría de ellos, salvo en el petróleo, que es un mercado cerrado entre los países productores de petróleo, los precios de los commodities en general tienen un componente que es el que da la oferta y la demanda, y otro componente que es la especulación financiera. Por eso suben y bajan los precios de los commodities, fundamentalmente no porque haya más demanda o menos demanda, que tendrá un poco, pero en realidad hay una gran parte de especulación financiera. El mundo está en el medio de una guerra comercial. Esa guerra comercial lo que le hace es que le complican los mercados de consumo más potentes del mundo a China, Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces los chinos, en cualquier lugar que se abre una ventana, se meten con todo y generan lo que están generando. Bueno, salvo Macri, no debe haber otro presidente en el mundo que haya abierto las fronteras comerciales. Trump le pone aranceles todos los días a los productos que quiere proteger. Inglaterra se está yendo de la Unión Europea a través del Brexit. Fíjense ustedes, esos dos países fueron los países que con Reagan y con Thatcher en la década del 80 del siglo pasado impulsaron la globalización. Son los que se están
volviendo y encerrando sobre sí mismo. Macri abre las fronteras comerciales. Entonces tenemos que nuestra industria está afectada por la importación, muchas veces a precio de dumping, indiscriminada de bienes. Porque además se vende menos porque hay menos consumo y porque además han aumentado enormemente los costos de producción, fundamentalmente los costos tarifarios. Hay que iniciar un proceso de sustitución de importaciones. Ese proceso de sustitución de importaciones tiene que ser un gran lema, compañeras y compañeros. Todo lo que se puede fabricar en la Argentina, se fabricará en la Argentina y tendrá prioridad de venta en nuestro país. Yo creo que nosotros nos tenemos que plantear como objetivo que los próximos 4 años sean los años del autoabastecimiento energético en la Argentina, para que la Argentina tenga energía barata para poder desarrollar, entrar ya en una etapa incipiente de desarrollo de su sector productivo. Si nosotros tenemos energía barata, podemos pensar en un desarrollo que nos dé un producto bruto mucho más estable, con mayor incorporación de valor agregado. Pero también tenemos que tener una mirada sobre las tarifas. Con nosotros, compañeras y compañeros, hay que decirle a los argentinos que se terminan los tarifazos. Nosotros no vamos a aplicar la política tarifaria que está llevando adelante el gobierno. Estamos preparando un proyecto de ley que lo vamos a presentar ahora en el Congreso para congelar las tarifas durante todo el año 2019. Y si llegamos al gobierno a partir del año 2020, las tarifas no van a aumentar más allá de lo que aumenten tu salario, el promedio del salario. Se terminan los tarifazos de manera tal de que eso sea una decisión que sea absolutamente razonable y tengamos un programa claramente de tarifas razonables en la Argentina. Dije que uno de los capítulos habla de las economías regionales. Quiero hacer acá un punto y seguido, ¿no? El año pasado se cumplieron 10 años de la 125. No sé si alguno no lo recuerda, yo lo recuerdo muy bien. Yo creo que tenemos que dar una vuelta de página. Nosotros tenemos que tener una política hacia la totalidad del sector agropecuario. Independientemente de que nos escuchen, de que compartan nuestra política o que no nos compartan nuestra política. Yo creo que lo peor que nos ha pasado como herencia de la 125, nos pasaron muchas cosas buenas, entre otras cosas, ubicarnos bien claramente cuál era nuestro lugar como espacio político, ha sido que nos quedamos sin interlocución con ese sector. Ese sector muchas veces ni siquiera nos escucha, que es el mayor problema. No es que, y no nos escucha porque si viene de nosotros, seguramente ha quedado la idea de que es malo. El sector agropecuario es mucho más que los grandes productores de la pampa húmeda. El sector agropecuario son las universidades, son las facultades de ciencia agraria, son las facultades de veterinaria. Allí hay el INTA, ahí hay desarrollo científico, ahí hay tecnología. Hay cadenas productivas como la cadena láctea, como la cadena del porcino. Están las economías regionales, está la agricultura familiar, están los pequeños y medianos productores. Para todos esos que nombré, el gobierno de Cambiemos no tiene política. Lo único que ha hecho el gobierno en materia de política agropecuaria es la baja plana de las retenciones. Hasta ahí, porque hoy pagan por derechos de exportación de soja el 32%. Equivale a lo que están pagando hoy el 32% por derechos de exportación de soja, cuando con nosotros pagaban el 35%. Entonces, y además hay algo más importante que todo esto que dije recién. Hay localidades en esta provincia de Buenos Aires, en mi provincia, en Santa Fe, en Córdoba, de 4.000, 5.000, 6.000 habitantes, que son localidades que están rodeadas por el mundo del sector agropecuario, pero que tienen lógicas urbanas hacia adentro de su propia localidad. Esas localidades no viven del campo, porque el campo actual derrama muy poco. Esas localidades, si alguno las conoce o si alguno ha vivido, saben que en esas localidades de 4 o 5 mil habitantes fundamentalmente viven del Estado. Viven de los ingresos de los jubilados, de los pensionados, de los docentes, de los policías, de los empleados del municipio y de los empleados de la provincia. Todas esas localidades tienen el mismo problema que cualquier localidad en cualquier lugar de la Argentina, porque están empobrecidas porque ha caído fundamentalmente el consumo. Entonces nosotros tenemos que tratar de tener una política para eso.
Y para tener una política para eso tenemos que tratar de romper esa coraza, o al menos nosotros como espacio político no dejar, no ignorar, porque a veces parece que lo ignoramos al tema para no hablar. Entonces nosotros tenemos que tener una política sobre eso, reivindicando todas las cosas que hicimos bien durante todos los años de gestión de Néstor y Cristina. Vamos a volver a priorizar la Secretaría de Agricultura Familiar, que este gobierno claramente eliminó hasta el monotributo social agropecuario. Vamos a defender las economías regionales, vamos a tener políticas activas para cada una de las cadenas de producción, pero también podemos decir con absoluta claridad, nosotros no vamos a cobrar más derechos de exportación de los que cobran ellos, pero además vamos a segmentar las retenciones. En nuestro gobierno ningún productor chico va a pagar lo mismo que los productores grandes. Entonces los productores chicos van a pagar menos de derechos de exportación que los productores grandes, y esta es una política que nosotros tenemos que tener y que nosotros tenemos que llevar adelante, compañeras y compañeros. No podemos no dirigirnos a ese sector y además porque yo creo que en ese debate de la 125, que yo lo tengo muy presente, lo más inteligente que hicieron ellos fue decir el campo somos todos y englobar al campo en una única unidad. Y nosotros intentamos al final en el despacho que hicimos en la Cámara de Diputados y que se aprobó, segmentamos los derechos de exportación. Axel lo hizo muy bien cuando fue ministro, devolviendo derechos de exportación a los productores más pequeños, pero yo creo que ese camino, y ese es un debate que nosotros tenemos que dar, porque no podemos tener una mirada política que parece que le escapamos a ese debate. Y de lo otro que tenemos que hablar, compañeras y compañeros, tener una agenda de transparencia. Nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder. Y yo quiero decirles, si me toca a mí ser presidente, no voy a tener una Laurita Alonso nacional y popular en la oficina anticorrupción que me diga técnicamente no es delito. Como nosotros no tenemos nada que esconder, vamos a darle la oficina anticorrupción a un dirigente de la oposición que investigue lo que quiera investigar, porque nosotros no tenemos nada que esconder, compañeras y compañeros. Y además, obviamente, que lo que no vamos a tener es ni ministro, ni secretario, ni subsecretario, ni porteros que tengan cuenta en el exterior, hayan sido miembros o que tengan una cuenta offshore en algún lugar del mundo, porque eso para nosotros es incompatible con el desarrollo claramente de la función pública, compañeras y compañeros. Me parece... ¿Me falta algo? Ah, justicia. Qué tema, ¿no? Bueno, yo lo que creo que allí es... sí, nosotros yo creo que ahí tenemos que tener una respuesta política y tenemos que ver qué es lo que hacemos finalmente con la justicia. Voy a decir la respuesta política porque me parece que lo que sucedió en Brasil nos simplificó claramente las cosas, ¿no? Bolsonaro es presidente porque Lula está preso. A Lula lo puso preso el juez Moro, ¿no? Moro hoy es el ministro de Justicia. Estaba claro que Moro no buscaba justicia, buscaba el Ministerio de Justicia, que es otra cosa. Entonces me parece que esa es la muestra más palmaria de que se ha utilizado sectores del partido del Poder Judicial, no toda la justicia, sectores del Poder Judicial que han sido el ariete político de esta campaña de la derecha de persecución política y judicial contra los movimientos nacionales y populares en toda América Latina y específicamente acá en la Argentina. Lo peor de la justicia argentina es Comodoro Pi. En eso podemos estar todos de acuerdo. Como cambiar la justicia nos va a llevar de acuerdos, de consensos y una cantidad de cuestiones, lo que yo creo que nosotros algunas cosas podemos ir haciendo. Comodoro Pi tiene una relación promiscua con los servicios de inteligencia en la Argentina. Están infectados, no sé si los servicios por Comodoro Pi o Comodoro Pi por los servicios, pero en alguna cuestión, digamos, esa relación promiscua la tiene. Yo, compañeras y compañeros, y créanme, si soy presidente, voy a cerrar el AFI, voy a cerrar la CIDE. No quiero más servicio de inteligencia
dando carpetazo para sancionar a jueces, a dirigentes políticos opositores, a dirigentes políticos del oficialismo, porque todo eso no tiene nada que ver con la inteligencia. La inteligencia de un país es una cosa seria, no lo que hacen estos mamarrachos. Es un mamarracho que el jefe de la inteligencia argentina, después de estar jubilado como Estiuso, ande ahora en fiestas sociales, viejo. Y se presenta ahí adelante de todo el mundo. Vos seguís siendo hombre de la inteligencia aunque te jubilés, digamos, ¿no? Y das reportajes. No existe en ningún lugar, en ningún lugar del mundo. Entonces, la Argentina tiene una inteligencia estratégica militar que depende del Ministerio de Defensa, cuyo objetivo es informar al Poder Ejecutivo sobre la evolución del instrumento militar de determinados países a criterio del Poder Ejecutivo, que al Poder Ejecutivo le puedan llegar a interesar. La Argentina tiene una inteligencia criminal que depende del Ministerio de Seguridad. Esa inteligencia criminal que depende del Ministerio de Seguridad es la que está destinada a que no sucedan las cosas que suceden en la Argentina desde que Bullrich es ministra de Seguridad. Un gran fracaso la política de seguridad, hay que decirlo claramente. Hay que decirlo claramente, porque esto de que Bullrich ha tenido éxito, no, es un gran fracaso la política de seguridad, la política de seguridad porque no ha tenido claramente resultados. Y sigue siendo la segunda o la primera o la tercera preocupación del conjunto de los argentinos, es que en realidad esta política ha fracasado. Pero hay una inteligencia criminal que es desde la cual se tienen que desarmar las bandas que actúan fundamentalmente ligadas al narcotráfico acá en la Argentina. Esa es la tarea de esa inteligencia criminal. Y después habrá que hacer un grupo de inteligencia que depende de la Cancillería para seguir la evolución económica, política, a partir de informaciones oficiales, no de informaciones públicas, de cada uno de los países del mundo que son de interés para el conjunto de la República Argentina. Entonces, ese mamotreto que existe, no es necesario que siga existiendo. Muchos me dicen, ¿va a existir mucha mano de obra desocupada? Sí. ¿Van a tirar carpetazos? Sí, pero no lo van a hacer con la plata de los argentinos, lo harán con la plata de los que se los encarguen, digamos, ¿no? Pero no lo van a seguir haciendo con la plata, no lo van a seguir haciendo con la plata de los argentinos. Me faltaba además el tema de la educación. Nosotros tenemos que redoblar nuestro compromiso con la educación pública. Estamos orgullosos con el sistema de educación pública que existe en la Argentina. La Argentina es uno de los pocos países del mundo donde un pibe puede ir desde jardín de 4 o jardín de 5 hasta el título de grado en la universidad en forma gratuita. Universidad. La verdad que festejamos mal los 100 años de la reforma universitaria y vamos a festejar mal los 70 años de que la universidad es gratuita, logro que pocos le reconocen al peronismo, que lo hizo Perón a los 70 años. Pero lo que sí queremos decir es que reivindicamos claramente las universidades de cercanía. Es una barbaridad lo que dijo la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires cuando dijo que las universidades del conurbano no pueden existir porque allí hay pobres. No solamente en las universidades del conurbano, en todas las universidades de cercanía, en la Universidad de Villa María, en la Universidad Nacional del Centro, en todas esas universidades, la mayor cantidad de pibes, entre el 90 y el 95%, son primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, eso es un motivo de orgullo para nosotros, porque esto indica que hay una señal de movilidad social ascendente, que es lo que nosotros queremos y que es lo que nosotros queremos llevar adelante. Bueno, compañeras y compañeros, esto es más o menos lo que con los medios, son muchos los medios. No hay una cantidad de medios. Este micrófono es un medio. A ver, ¿qué otro medio? Un medio de locomoción. Quería decirles algunas cosas más que son más de carácter político. Yo creo que esto que está desgranado y lo que desgrané yo en cuanto a iniciativas y en cuanto a propuestas, la invitación es una invitación a toda nuestra fuerza política y a cada uno de ustedes como compañeros militantes. Hablemosle, compañeras y compañeros, al conjunto de los argentinos.
para hablarle al conjunto de los argentinos tenemos que mostrarle a los argentinos que vamos a ser capaces de salir de la crisis. Macri te va a decir durante la campaña de que la única forma de salir de la crisis es seguir endeudándote. La única forma de salir de la crisis es seguir teniendo el apoyo del Fondo Monetario Internacional y que el único presidente que lo puede conseguir es él. Entonces nosotros tenemos que mostrarle a los argentinos que hay otro camino, que hay otra alternativa, que es mentira que es Macri o el abismo, que es mentira que es la idea de que la única alternativa es inmolarnos en el altar de la deuda, y del ajuste. Ninguna de esas cosas es claramente verdad. Pero también lo que digo es que tenemos que hablarle a la totalidad de los argentinos, porque yo muchas veces, y esto me lo autocritico, a veces me siento como en una pelea con el macrismo, digamos, dialéctica, ¿no? Ellos dicen A, nosotros decimos B, siempre tenemos razón nosotros, pero ellos dicen C y nosotros decimos D, bueno, exactamente igual. Y me parece que tenemos que hablarle menos a Macri y más a los argentinos. Tenemos que hablarle más al pueblo argentino. Tenemos que tratar de convencer al pueblo argentino cuál es la alternativa cuál es la alternativa que nosotros tenemos que queremos construir en conjunto con ellos. Quiero decir algo también porque me parece importante, porque además necesitamos nuestra fuerza política con la autoestima alta. Con la autoestima alta y con humildad. Humildemente orgulloso de lo que somos. Durante todo este tiempo intentaron bajarnos la autoestima. Nos pusieron como contra las cuerdas, como el boxeador contra las cuerdas. Y nosotros necesitamos estar en el centro del escenario político. No podemos estar siempre reaccionando. El boxeador contra las cuerdas es el que se tira contra las cuerdas y reacciona. Bueno, nosotros tenemos que estar en el centro del escenario político porque somos los que tenemos que plantearle a los argentinos una nueva epopeya. Lo que le tenemos que plantear a los argentinos un nuevo sueño. Bueno, entonces para eso, compañeras y compañeros, hay que tener la autoestima bien alta. Y en esto quiero decírselo con claridad, se terminó la época de la penitencia para nosotros. Ningún compañero nuestro tiene que salir a militar con la cabeza gacha, con la frente bien en alta, con el pecho hinchado, porque nosotros gobernamos durante 12 años y medio sin tomar ninguna decisión en contra de los intereses, en contra de los intereses populares. Y yo creo que esto es un elemento sustancial. Y esto no se tiene que convertir en soberbia. Humildemente orgulloso, como le decía recién, compañeras y compañeros, porque también para reconstruir esa mayoría necesitamos horizontalizar nuestra fuerza política. Para convencer al que no está convencido no solamente tenemos que explicarle, sino que tenemos que escucharlo. Tenemos que ser una fuerza política que pueda escuchar al conjunto de los argentinos. Somos como aquellos que vamos por una gran peregrinación, por una ruta muy ancha, y si hay alguno que se queda en la banquina, no tenemos que dejarlo que se quede en la banquina y seguir caminando. Hay que parar la marcha, sentarse y hablar con ese argentino para sumarlo, porque necesitamos llegar todos. Este es el desafío. No tenemos que llegar primero, necesitamos llegar todos, porque si llegamos todos vamos a llegar primero. Entonces, este es el desafío que nosotros tenemos. Tenemos que ser una fuerza política que pueda convivir con aquellos que no piensen el 100% igual que nosotros, idénticamente igual que nosotros. No existe una fuerza política que tenga el 50% de votos y que el 50% de los votantes piensen de todas las cosas de la misma manera que piensa el núcleo más militante, el núcleo no. Hay que tener una fuerza política que pueda permitirse eso y que pueda permitirse convocar al conjunto de los argentinos. No me quiero olvidar, porque esto sí me estaba olvidando, que junto con el sistema educativo hay que redoblar la apuesta hacia los científicos y hacia los investigadores. Nosotros tenemos que tener más ciencia, más INTI, más CONICET, más INTI, más INTA. Y además tenemos que fomentar, compañeras y compañeros, el encuentro entre ese mundo del pensamiento y es el mundo de los sectores productivos. Recién defendía la industria nuestra, producto de años de neoliberalismo. Estos 70 años que habla Macri, hay más años de gobiernos con políticas económicas neoliberales que con políticas nacionales y populares.
siempre le han dejado a la industria argentina un escalón más abajo, ¿no? Por ejemplo, la industria textil, que nosotros defendemos, que perdió 30.000 puestos de trabajo desde que asumió Macri. La mayoría de las telas con las cuales se hacen las cosas acá en la Argentina son importadas. Entonces, nosotros tenemos una industria que es más armadora que partista, por decirlo de alguna manera. Necesitamos que tengamos una industria partista. Para que tengamos una industria partista, necesitamos desarrollos tecnológicos autónomos. Para que haya desarrollos tecnológicos autónomos, necesitamos provocar esa fusión y ese encuentro entre el mundo del pensamiento y el mundo de la producción. Necesitamos mucha ciencia, pero también necesitamos mucha tecnología, porque esa tecnología nos va a dar una mejor calidad de nuestros desarrollos productivos, nos va a dar un mayor valor de nuestro producto bruto, porque va a tener mucho valor agregado. Obviamente que necesitamos científicos que apliquen, y también necesitamos empresarios que a la hora de tener rentabilidad reinviertan para mejorar sus desarrollos productivos y que no únicamente se queden con la protección del Estado a la hora de sustituir importaciones. Pero quería decir esto porque no me quería olvidar de esto que estaba diciendo. Les dije lo que necesitaba de nuestra fuerza política, de lo que creía que tenía que hacer nuestra fuerza política. Me falta, mira. Yo creo que lo más genuino de la lucha política en la Argentina en los últimos años ha sido el movimiento de mujeres. Allí está expresado, a mi criterio, lo que es el motor de la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Que es la lucha entre oprimidos y opresores. Oprimidas y opresores. Estoy convencido, además, que el feminismo no conjuga con lo liberal conservador, porque lo liberal conservador cercena derechos, quita derechos. El feminismo conjuga con lo nacional y popular, porque lo nacional y popular amplía derechos. Entonces nosotros nos queremos comprometer con el movimiento feminista y con las mujeres en Argentina. Nuestro gobierno va a tener perspectiva de género desde el primer ministerio hasta el último ministerio, y el Instituto Nacional de las Mujeres va a tener jerarquía ministerial para que sea el lugar donde se expandan todas las políticas en búsqueda de igualar los derechos de las mujeres, en búsqueda de igualar los derechos de las mujeres en la Argentina. Bueno, me parece que ya no me olvidé de nada. Voy a entrar en la parte final, que tiene que ver con esto que decíamos de... ¿Qué pasó? ¿Qué me olvidé? Bueno, me falta el campo de la cultura, me falta hablar de salud y demás, pero tendría que... El libro es de economía política y de algunas cosas más, pero sí, son todos temas importantes. La política de relaciones exteriores, seguridad, defensa, faltan una cantidad de temas. Intentamos hacer una idea de lo que creíamos que era más importante. Yo tengo una gran solución para resolver el problema de los medios: militar más, digamos, ¿no? Nosotros el tema de los medios de comunicación los vamos a tener en contra. Hay que asumir que en esta campaña electoral los medios de comunicación van a estar, como han estado durante todo este tiempo, mayoritariamente en contra nuestro, así que lo tengo computado en ese lugar. Miren, el otro día, cuando votamos la ley en contra de la ley que modificaba el marco regulatorio de papel prensa, que se modificó para favorecer a Clarín y Nación, votamos nosotros en contra, casi en soledad absoluta. Muchos que tenían que haber votado en contra no estuvieron, y otros votaron directamente a favor. El tema de las redes, ¿no?
yo creo que nosotros tenemos que seguir usando las redes como lo que hicimos. Bueno, de hecho esta convocatoria ha surgido también, además del trabajo de los compañeros, ha estado promocionada por las redes y muchos se encontraron y han llegado hasta aquí en función de esa información que surge de las redes sociales. Yo creo que tenemos que seguir utilizándola, que tenemos que seguir potenciándola, pero quiero decirles que la disparidad de recursos que existen entre nosotros y Cambiemos es infinita. El periodista Hugo Alconada Amón, insospechado de kirchnerista, declaró ante la justicia que según su investigación que hizo, Cambiemos recaudó para la campaña del 2015 $75 millones y no estaban en el gobierno. O sea que desde ese punto de vista para nosotros va a ser casi imposible pelear. Ahora hay un lugar en donde nosotros, compañeras y compañeros, somos invencibles, que es en la calle. Que es ahí en donde yo creo que nosotros fundamentalmente tenemos que dar la pelea. ¿Qué significa la calle? La calle no significa solamente salir detrás de una bandera en una movilización. La calle significa hablar. Entonces yo les quiero decir que no pierdan el tiempo en hablar con un macrista convencido. Solamente van a lograr que les aumente la úlcera. Tampoco gasten mucho tiempo en seguir hablando entre ustedes, porque la verdad que es pan, consuelo de tontos. Lo que hay que salir es hablar con los que no están definidos, compañeras y compañeros. A Macri lo votaron ese 51% que lo votó en las elecciones del 2015, lo votaron muchos tipos de derecha, quizás todos los de derecha en la Argentina, pero votaron muchos que no son de derecha. Y a esos nosotros tenemos que ir a hablarlos, al que no está convencido todavía, a esa parte que yo le decía del 70% que no quiere saber más nada con Macri, pero no sabe qué hacer todavía en la Argentina. ¿Y ese dónde está? Al lado de ustedes, compañeras. Están en tu laburo, que hay una cantidad que votaron a Macri, tan igual que vos, que no pueden pagar la luz. Está en el compañero, en el padre del compañero de tu hijo, que lo lleva a tu hijo, lo lleva a la misma escuela de tu hijo. Está en una cantidad de lugares, en un vecino, el que comparte el club con vos, el que va a la cancha con vos. Ahí está. A eso es donde nosotros tenemos que hablar. Ahí es donde nosotros tenemos que dedicar el tiempo, perder tiempo, invertir una cantidad de tiempo alrededor de eso. Es cierto que ese 70% de argentinos no son todos peronistas, no son todos kirchneristas, pero también es cierto que la única fuerza política capaz de organizarlo somos nosotros, por historia, por militancia, por gestión, por liderazgo. Y esa energía militante que nosotros tenemos que volcarla fundamentalmente ahí, compañeras y compañeros. Esa energía militante es invencible cuando se pone en marcha. Fíjense ustedes lo que hicieron los militantes. Nos hicieron pelear la segunda vuelta casi cabeza a cabeza, después de haber casi quedado con un golpe muy duro en la primera vuelta. Fueron los militantes que salieron. Nosotros necesitamos que los militantes esta vez no salgan los últimos 15 días, salgan ahora. Nosotros necesitamos que cada uno se preocupe por convencer uno por semana, de acá uno por semana nada más, Si uno, no, es un montón, cada uno, 4, si quieren lo anotan y después si me encuentran me dicen con nombre y apellido, digamos, no, al menos con una referencia, digamos, no, es un montón de lo que nosotros podemos hacer, porque además el rol del militante es insustituible. Ninguno de nosotros, ni Cristina ni yo, pueden hacer lo que cada uno de ustedes puede hacer en términos personales, en términos del cuerpo a cuerpo. Esto es claramente el desafío que nosotros tenemos que hacer, compañeras y compañeros. Por eso yo creo que ahí es el lugar donde tenemos que estar. Ese es el lugar que nos tiene que fortalecer. Todo lo demás va a ser para deprimirnos. Vamos a tener una apabullante campaña en contra, vamos a tener descalificaciones sobre nuestros candidatos, vamos a tener denuncias sobre nuestros candidatos, vamos a tener persecuciones judiciales sobre cada uno de nuestros compañeros candidatos, porque en realidad la derecha va a tratar de hacer todo lo posible, Macri y lo demás,
digamos, que está detrás de Macri para no dejar el poder en diciembre de este año. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario. Yo estoy convencido que lo podemos hacer con esta fuerza militante, porque además, compañeras y compañeros, hay algo que nos diferencia fundamentalmente con ellos. Nosotros somos distintos porque pensamos primero en la primera persona del plural, no en la primera persona del singular, como piensan ellos. Y somos distintos, además, compañeras y compañeros, porque nosotros no nos sentimos que la vida y la política empezó cuando nosotros llegamos. Nosotros estamos acá porque somos parte de luchas que dieron otros en otros momentos, y a veces en momentos muchísimo más difíciles que el que nosotros tenemos ahora. Estamos acá porque somos continuadores de los compañeros trabajadores que hicieron el 17 de octubre del 45. Somos continuadores de los compañeros que durante 18 años levantaron las banderas de la resistencia peronista y lograron el regreso del general Perón a la patria. Somos continuadores de los sueños de los jóvenes de los 70. Tenemos el ejemplo de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. El ejemplo de Raúl Alfonsín, que defendió la democracia en esos primeros años 80. El ejemplo de Néstor Kirchner, que hasta el último día de su vida trabajó y militó para construir este gran movimiento nacional y popular. Y el ejemplo de nuestra compañera, de nuestra líder, Cristina Fernández de Kirchner, que a pesar de ser perseguida y vilipendiada por la derecha macrista, siempre está a disposición del pueblo. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Humildemente los convoco a hacer realidad el sueño de millones de argentinos, que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día en que Macri gobierna en Argentina. Muchas gracias.